Hay quienes creen en seres del más allá y hay quienes dicen que solo son un mito, pero el caso que vamos a ver a continuación realmente te deja pensando. Un joven youtuber dijo ser poseído por la muerte y se comió a sus vecinos. Sí, es un caso real. Bienvenido a Los Archivos, donde echamos la vista atrás a eventos oscuros y misteriosos ocultos bajo el imaginario popular. Te recuerdo que cada lunes hay nuevo documental en el canal y puedes apoyar nuestro trabajo con un gesto tan sencillo como dejar tu like, comentando y suscribiéndote. Esta es la historia sobre cómo Austin Harrouff, poseído por algo oscuro, se dio un festín con sus vecinos. Ahora sí, abrimos el expediente del joven que se convirtió en caníbal. Austin Harrouff no parecía a simple vista alguien destinado a protagonizar una de las escenas más perturbadoras registradas en la crónica policial reciente de Florida. Atlético, rubio, estudiante universitario, exjugador de fútbol americano en la prepa, su apariencia encajaba con la imagen de un joven común de Miami, quien tranquilamente podría ser un chico popular viviendo su juventud de ensueño. De hecho, lo era, ya que mantenía un canal de YouTube bajo el seudónimo Ostifrost, donde publicaba vídeos sobre fitness, fisicoculturismo y canciones de rap, y tenía bastantes seguidores. Pero la noche del 15 de agosto de 2016 demostró que, detrás de esa fachada ordinaria, se gestaba un colapso mental tan profundo que terminaría convirtiendo una tranquila calle residencial en el escenario de un horror difícil de digerir. Aquella tarde, Michelle y John Stevens, vecinos de la zona, caminaban cerca de su casa, en una zona tranquila al norte de Palm Beach. Era una jornada cálida, típica del verano en Florida. No había nada en el ambiente que anticipara lo que estaba por ocurrir. No se trataba de un barrio peligroso ni de una hora conflictiva. Todo se mantenía parte de una rutina diaria para este matrimonio de años. En sentido contrario avanzaba un joven de 19 años con la mirada perdida y un andar mecánico. Austin Harrouff caminaba sin rumbo fijo. En sus bolsillos llevaba un cuchillo y un sacacorchos. Su madre, minutos antes, había intentado impedir que saliera de la casa, pero él no escuchaba, no respondía. Parecía ausente, desconectado de la realidad. Sus ojos estaban desorbitados y su respiración alterada. Su mente, según se sabría después, ya no habitaba el mismo plano que el resto del mundo. Sin mediar palabra, Harrouff se cruzó con la pareja y los atacó con una violencia brutal. No fue un asalto, no hubo intercambio de palabras, no existió motivo aparente. Fue un estallido súbito, irracional y salvaje. En cuestión de minutos, Michelle Stevens, de 53 años, yacía mortalmente herida. John Stevens, de 59, intentaba defenderse mientras el joven descargaba golpes, puñaladas y una agresión que pronto adquiriría un tinte aún más estremecedor. Ustedes preguntarán, ¿qué puede ser más perturbador todavía que esto? Pues seguido de los golpes, comenzó a morder su rostro. Y eso fue tan solo el inicio de la pesadilla. Un vecino, Jeffrey Fisher, al advertir la escena llamó al 911 y trató de intervenir, pero también fue apuñalado varias veces cuando intentó ayudar al matrimonio. Un hombre joven está golpeando a una mujer en la calle. Vale, ¿se encuentran fuera o en una casa? En el garaje. La desesperación se apoderó del vecindario mientras la policía llegaba al lugar. Cuando los agentes del condado de Martin arribaron a la casa de los Stevens, se encontraron con una escena que más tarde contarían en sus años de carrera. De salir a patrullar por tantos lugares y ver tantos crímenes, jamás vieron algo tan impactante como esto. Michelle estaba tendida sin vida en el garaje. En la entrada de la casa, Austin se encontraba encima de John Stevens,
mordiéndole la cara con una ferocidad que parecía impropia de un ser humano. Un oficial le apuntó entonces con su arma y le ordenó que se apartara, pero no hubo reacción. Utilizaron una pistola eléctrica paralizante, pero tampoco funcionó. Harrouf seguía aferrado con los dientes al rostro de la víctima. Solo cuando un agente llegó con un perro policial y el animal lo atacó, lograron finalmente separarlo del cuerpo. Cubierto de sangre y fuera de sí, el joven comenzó a decir frases inconexas. Suplicaba que lo mataran, repetía que había comido algo malo. En un momento escupió un trozo de carne empapado en sangre y reconoció que se trataba de humanos. Aquella escena selló para siempre la imagen pública de su nombre. Sin antecedentes penales, estudiante de Ciencias del Ejercicio Muscular en la Universidad Estatal de Florida, Harrouf pasó de ser un joven más a convertirse en el protagonista de un caso que desafiaría toda comprensión racional. Con el paso de los días comenzaron a surgir detalles que dibujaban un cuadro inquietante de lo que había ocurrido previo al ataque. Sus padres, divorciados, habían notado comportamientos extraños en las semanas previas. Habían incluso programado una evaluación psiquiátrica para él. Austin decía escuchar voces, afirmaba que Dios y los demonios le hablaban. Sostenía que tenía habilidades especiales y que era invencible. Además, decía ser la misma muerte. La noche del ataque había discutido con su padre en un restaurante cercano. Abandonó el lugar y regresó corriendo a su casa. Esa misma noche su madre lo encontró en la cocina bebiendo aceite mezclado con queso parmesano. Más tarde se mencionaría que aquella extraña mezcla podría haber estado contaminada con hongos alucinógenos, aunque los análisis de sangre posteriores solo detectaron marihuana. Mientras se preparaba para salir a dar unas vueltas por el barrio, se puso una camiseta del mariscal de campo Michael Vick. Según explicaría después, a los psiquiatras, los espíritus de los perros le indicaron que debía usarla y que esa prenda lo hacía sentir invencible. En su mente comenzaba a diluirse la frontera entre lo humano y lo animal. También decía que él era la muerte y que ese espíritu estaba apoderándose de él por completo. Durante las entrevistas posteriores, el psiquiatra forense Gregory Landrum determinó que Harrouf atravesaba un episodio psicótico agudo al momento de los asesinatos. El joven relató que sentía que era mitad hombre, mitad perro, que huía de un demonio al que llamaba Daniel y que escuchaba repetidamente en su cabeza la frase «Soy pecado y tengo el control». Días antes del crimen había experimentado delirios de grandeza. Decía tener habilidades similares a las de Jesús. Mientras trabajaba como asistente dental, llegó a bendecir instrumentos arrojándoles agua, según contaban sus compañeros de trabajo. Por las noches, su paranoia aumentaba. Sentía que fuerzas invisibles lo observaban y lo guiaban. Sobre el ataque a los Stevens, su recuerdo era fragmentado y distorsionado. Afirmaba que veía a la mujer cubierta por una oscuridad total y al hombre envuelto en una luz blanca muy intensa. Recordaba tener un machete, aunque en la escena se hallaron otras armas. Decía haber bebido un líquido, haber clamado a Dios y luego perder el conocimiento mientras se sentía transformado en un perro. Para Landrum la conclusión fue clara. Austin Harrouf era incapaz de distinguir el bien y el mal en ese momento. Bajo el estándar legal de Florida, eso constituía demencia legal. Durante el proceso judicial, tanto expertos de la defensa como la fiscalía coincidieron en el diagnóstico. Harrouf padecía una enfermedad mental severa y, debido a ello, representaba un peligro manifiesto tanto para sí mismo como para los demás. Su historial de consumo de drogas incluía cocaína, metanfetaminas y alucinógenos, pero nada de eso explicaba por completo la profundidad del quiebre mental que experimentó esa noche. El juicio se retrasó durante años, en parte por la pandemia, en parte por disputas legales y también por la recuperación física del propio Harrouf, quien había ingerido una sustancia química durante el ataque que le provocó graves lesiones. Finalmente, 6 años después, un juez aceptó un acuerdo de culpabilidad basado en demencia.
Harrouf se declaró no culpable por razones de insania mental de 2 cargos de asesinato en primer grado y otros cargos por el ataque al vecino. En lugar de una condena a prisión de por vida, fue enviado a un hospital psiquiátrico bajo supervisión del Departamento de Niños y Familias de Florida. La decisión significó que ya no regresaría a la cárcel. Permanecería, sin embargo, internado hasta que los médicos y un juez determinen que ya no representa un peligro, algo que podría extenderse de manera indefinida. No podrá abandonar la institución sin una orden judicial previa. La ley de Florida presume que todo acusado está en su sano juicio, por lo que la defensa debía presentar pruebas claras y convincentes de que Harrouf sufrió un colapso mental que le impedía comprender la naturaleza de sus propios actos. Los peritajes psiquiátricos fueron determinantes y contundentes al respecto. Para las familias de las víctimas, sin embargo, el resultado judicial ofreció poco o nada de consuelo. Michelle y John Stevens habían sido elegidos al azar en una caminata rutinaria, convertidos sin explicación en el blanco de una mente injusta. El caso de Austin Harrouf dejó una marca imborrable no solo por la violencia del ataque, sino por la inquietante pregunta que dejó flotando. ¿En qué momento un joven aparentemente normal comienza a perder el contacto con la realidad sin que nadie pueda detener su caída? Semanas antes del crimen, las señales estaban allí. Conductas erráticas, delirios, aislamiento, discursos incoherentes. Sus padres lo vieron, intentaron actuar, programaron ayuda profesional, pero fue insuficiente. Demasiado tarde para Michelle y John, quienes sufrieron el ataque arbitrario por un joven que perdió la cabeza. En algunos casos, las personas sufren un punto de quiebre totalmente inesperado, pero en el de otros es un desenlace paulatino y desarrollado que sucede a lo largo de toda una vida. Te dejo en pantalla el caso de Pogo el payaso, el asesino en serie que inspiró la creación de It. Pincha en él si quieres saber su historia. Nos vemos en el próximo expediente de los archivos. Los fuera.